Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentraremos en el increíble mundo de las emociones, explorando sus complejidades desde la perspectiva de la psicología, Ajá, a través de un recorrido por un texto esencial de psicología de la emoción. interesante. Desentrañaremos los misterios de este proceso psicológico que tanto nos intriga. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado comprender la naturaleza de las emociones. ¿Qué son? ¿Cómo nos influyen? Preguntas que han desafiado a pensadores durante siglos. Exacto. Y aunque todos creemos tener una idea de lo que son las emociones, definirlas con precisión no es tarea fácil. El texto lo describe muy bien. Todos creemos entenderlas hasta que intentamos explicarlas. Es cierto. ¿Por dónde empezamos a desentrañar este enigma? A pesar de la dificultad para definirlas, existe un consenso en la psicología sobre 4 elementos clave Ajá. que componen las emociones. Cuarto. Cambios fisiológicos, Claro. tendencia a la acción, Ajá. experiencia subjetiva Bien. y procesamiento de información. Me parece un buen punto de partida. Desglosemos cada uno de estos elementos. Claro. Empecemos por los cambios fisiológicos. ¿Podrías explicar qué sucede en nuestro cuerpo cuando experimentamos una emoción? Cuando experimentamos una emoción, nuestro cuerpo reacciona con cambios específicos. El corazón puede latir más rápido, la respiración se agita, Ok. podemos sudar o incluso sentir un nudo en el estómago. Entiendo. Claro. Estos cambios a menudo visibles en las expresiones faciales Sí. nos dan una pista de la intensidad de la emoción que estamos viviendo. Es cierto, un rostro sonrojado puede delatar vergüenza, mientras que el ceño fruncido es una señal clara de enojo. Ajá. Es fascinante cómo nuestro cuerpo refleja nuestras emociones. Ah. Y en cuanto a la tendencia, a la acción, ¿cómo se relaciona con las emociones? Las emociones nos impulsan a responder a las situaciones de maneras específicas. ¿Qué? Imaginemos una situación de peligro. El miedo nos impulsa a huir o a escondernos, mientras que la ira nos predispone a la defensa o al ataque. Cada emoción nos prepara para una forma particular de afrontar lo que estamos viviendo. Es como si las emociones nos dieran un empujón para actuar, ya sea para alejarnos del peligro o para acercarnos a algo que nos atrae. Exactamente. Y no podemos olvidar la experiencia subjetiva, ese sentimiento interno que acompaña a cada emoción. Sentimiento interno. Es la sensación de alegría, tristeza, miedo, ira, etc. Es una señal interna que nos alerta sobre algo importante que está sucediendo. Es como una voz interior que nos dice, presta atención, esto es relevante para ti. Precisamente. Y finalmente, el procesamiento de información juega un papel fundamental en las emociones. Ajá. Nuestras emociones no son respuestas automáticas a los estímulos, sino que surgen de cómo interpretamos las situaciones. Por eso, un mismo evento puede provocar emociones distintas en diferentes personas. Claro, lo que para una persona puede ser emocionante, para otra puede ser aterrador. Nuestras experiencias previas Exacto. y nuestra forma de ver el mundo influyen en cómo nos sentimos. Así es. Estos 4 elementos nos dan una visión general de la complejidad de las emociones. Para comprender mejor su psicología es útil mirar hacia atrás y ver cómo los grandes pensadores de la historia las han interpretado. Me parece una idea genial. Ah, Un viaje en el tiempo para entender las emociones. ¿Por dónde comenzamos? Comencemos por la antigua Grecia, Ok. cuna de grandes filósofos como Platón y Aristóteles, quienes ya reflexionaban sobre la naturaleza de las emociones. Platón, el del mito de la caverna. ¿Cómo vería él las emociones? Platón, defensor del racionalismo, creía que la razón debía gobernar sobre las emociones, considerándolas como algo que podía desestabilizar el equilibrio interno. Desestabilizar. Pedía a la razón la fuerza que debía controlar y guiar las emociones. Controlarlas. Las veía como algo negativo. No necesariamente negativo, pero sí como algo que podía desbordarse, que Ok. afecta el juicio. Imaginaba la razón como una auriga Ok. que conducía un carro tirado por 2 caballos. Ok. Uno blanco que representaba los impulsos nobles. Y uno negro que representaba las pasiones desenfrenadas. ¡Qué metáfora tan poderosa! La razón luchando por mantener el control de las emociones. Exactamente. Aristóteles, por otro lado, Sí, tenía una visión más integradora. más integradora. Para él, las emociones no estaban separadas de la razón, Ok. sino que implicaban creencias y expectativas, anticipando las teorías cognitivas que se desarrollarían siglos después. Es decir, para Aristóteles, las emociones no eran simples impulsos, sino que estaban conectadas a nuestros pensamientos y a cómo interpretamos el mundo. Así es. Con el paso del tiempo, el pensamiento mecanicista, representado por figuras como Descartes, Descartes. Terreno. Descartes creía en la separación entre mente y cuerpo. Ajá.
y veían las emociones el resultado de la interacción entre ambas entidades. Como si mente y cuerpo fueran dos entidades separadas que se comunicaban entre sí. Exactamente. Aunque esta visión ha evolucionado, Ah. existen paralelismos entre las ideas de Descartes y las de otros pensadores, que también vieron en las respuestas corporales un componente esencial de la experiencia emocional. Es fascinante ver cómo, a lo largo de la historia, diferentes pensadores han intentado desentrañar el misterio de las emociones, desde el control racional hasta la interacción entre mente y cuerpo. Y no podemos olvidar la influencia de Darwin y su teoría de la evolución. Darwin. Darwin argumentó que las emociones, especialmente las expresiones faciales, tenían un propósito adaptativo para la supervivencia de las especies. Claro. Si las emociones han sobrevivido a la evolución, deben tener una función importante. Exactamente. Las emociones que nos ayudaron a sobrevivir en el pasado, como el miedo que nos impulsaba a huir del peligro, se fueron transmitiendo de generación en generación. Entiendo. Las expresiones faciales, como la sonrisa o el ceño fruncido, se convirtieron en señales universales que facilitaban la comunicación y la cooperación entre los individuos. Es increíble cómo algo tan aparentemente simple como una expresión facial puede tener raíces tan profundas en nuestra historia evolutiva. Así es. Y esta conexión con la supervivencia nos lleva a explorar otro aspecto fundamental de las emociones, la respuesta de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede a nivel fisiológico cuando experimentamos una emoción? ¿Qué es la activación? Me intriga. Pasemos a la parte física de las emociones. Claro. ¿Qué nos dice la psicología actual sobre la activación? La psicología actual reconoce que la activación es un proceso multidimensional, donde diferentes sistemas corporales como el cardiovascular, el respiratorio y el muscular se coordinan para generar respuestas específicas a cada emoción. Entonces no hay una respuesta única de activación, sino que nuestro cuerpo se ajusta a cada emoción de manera específica. Exactamente. Fascinante. Por ejemplo, el miedo puede provocar un aumento de la frecuencia cardíaca y la respiración, mientras que la tristeza puede llevar a una disminución del ritmo cardíaco y la energía. Interesante. Y hablando de respuestas fisiológicas, no podemos olvidar el estrés. Aunque no se considera una emoción en sí misma. El estrés es un proceso de activación que está estrechamente relacionado con la forma en que enfrentamos situaciones desafiantes. Exactamente. ¿Cómo podemos entender la relación entre el estrés y las emociones? El estrés, como bien dices, es una respuesta a nuestro cuerpo ante las demandas del entorno. Es un proceso de adaptación que nos permite movilizar recursos para afrontar situaciones difíciles. Entiendo. Sin embargo, cuando el estrés se prolonga en el tiempo, puede tener efectos negativos en nuestra salud física y mental. Claro, el estrés crónico. Las emociones juegan un papel crucial en el estrés. La anticipación de eventos futuros, como una presentación importante o un examen, puede generar emociones como la ansiedad, la cual nos prepara para la acción. Es decir, que nuestras emociones actúan como un sistema de alerta temprana, preparándonos para afrontar los desafíos. Exactamente. Pero también pueden contribuir a la experiencia del estrés. Y ahora me gustaría adentrarnos en el cerebro, ese órgano fascinante que orquesta nuestras respuestas emocionales. ¿Dónde se originan las emociones en el cerebro? Esa pregunta ha intrigado a la neurociencia durante décadas. La búsqueda de un centro emocional en el cerebro nos ha llevado a descubrir una compleja red de estructuras interconectadas que trabajan en conjunto para procesar las emociones. Dos áreas clave en este proceso son la amígdala y el córtex prefrontal. La amígdala y el córtex prefrontal. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estas estructuras y su función en el procesamiento emocional? La amígdala, ubicada en el lóbulo temporal, es como un sistema de alarma que nos alerta del peligro. Un sistema de alarma. Recibe información sensorial del entorno y la compara con experiencias emocionales previas almacenadas en nuestra memoria. Interesante. Si la amígdala detecta una amenaza activa, una respuesta rápida e instintiva preparándonos para la lucha o la huida, es un mecanismo de supervivencia fundamental. Es increíble. Es como si la amígdala fuera un guardián que nos protege de forma automática, incluso antes de que seamos conscientes del peligro. Exactamente. Sin embargo, no siempre reaccionamos de forma impulsiva. Aquí es donde entra en juego el córtex prefrontal, ubicado en la parte frontal del cerebro. El córtex prefrontal actúa como un freno de mano. Un freno de mano. Para las respuestas automáticas de la amígdala, integra la información sensorial con nuestros conocimientos, experiencias y objetivos a largo plazo, permitiéndonos evaluar la situación de forma más completa y tomar decisiones más racionales. Entonces la amígdala reacciona de forma rápida e instintiva, mientras que el córtex prefrontal modula esa respuesta permitiéndonos actuar de forma más reflexiva. Es un trabajo en equipo fascinante. Así es. Y hablando de trabajo en equipo, me gustaría explorar la inteligencia emocional.
esa capacidad que nos permite comprender y gestionar las emociones de forma inteligente. ¿Qué nos puede decir sobre la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es fundamental para el bienestar personal y social. Se basa en 4 habilidades clave: percibir, comprender, utilizar y gestionar las emociones. 4 habilidades. Ok. Empecemos por la primera. Percibir las emociones. ¿Qué implica esta habilidad? Percibir las emociones implica ser conscientes de nuestras propias emociones y de las de los demás. Significa prestar atención a las señales emocionales, tanto las verbales como las no verbales. Señales verbales y no verbales. Exactamente. El tono de voz, las expresiones faciales, el lenguaje corporal, etc. Ser detectives emocionales capaces de leer las señales sutiles que nos rodean. Precisamente. Esta capacidad de leer las emociones es esencial para la empatía, para comprender las perspectivas y los sentimientos de los demás. Y también es crucial para la autoconciencia, para comprender nuestras propias reacciones emocionales y cómo influyen en nuestro comportamiento. La autoconciencia es la base de la inteligencia emocional. Si no somos conscientes de nuestras propias emociones, difícilmente podemos gestionarlas de forma eficaz. Exactamente. Y una vez que somos conscientes de nuestras emociones, podemos utilizarlas de forma inteligente. Aquí entra en juego la segunda habilidad: comprender las emociones. Comprender las emociones. ¿Qué implica esta habilidad? Esto implica ir más allá de la simple identificación. Significa entender las causas y las consecuencias de las emociones, cómo cambian con el tiempo y cómo se relacionan entre sí. Comprender las emociones es como tener un mapa que nos guía por el complejo laberinto de nuestros sentimientos. Es una excelente analogía. Comprender las emociones nos permite reconocer los patrones emocionales, identificar los desencadenantes que provocan ciertas emociones y anticipar las posibles consecuencias de nuestras reacciones emocionales. Es una habilidad fundamental para tomar decisiones más conscientes y construir relaciones más saludables. Y ahora llegamos a la tercera habilidad: utilizar las emociones. ¿Cómo podemos usar las emociones de forma inteligente en nuestra vida diaria? Utilizar las emociones implica integrarlas en nuestro proceso de toma de decisiones, en nuestra forma de comunicarnos y en nuestra creatividad. Las emociones no son ruido que debemos ignorar, Interesante. sino información valiosa que puede guiarnos hacia lo que es importante para nosotros. Información valiosa. Por ejemplo, la emoción de la alegría puede impulsarnos a perseguir nuestros sueños, mientras que la tristeza nos puede ayudar a conectar con nuestra vulnerabilidad y a buscar apoyo en los demás. Es decir, que las emociones pueden ser aliadas, no enemigas, si aprendemos a escucharlas y utilizarlas de forma constructiva. Exactamente. La clave está en encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción, en utilizar la información emocional de forma inteligente sin dejarnos dominar por ella. Y esto nos lleva a la cuarta habilidad, quizás la más desafiante: gestionar las emociones. Gestionar las emociones. Un tema que resuena con fuerza en el mundo actual, donde a menudo nos sentimos abrumados por la intensidad de nuestras emociones. ¿Cómo podemos desarrollar esta habilidad tan importante? Gestionar las emociones implica regular su intensidad y su expresión de forma saludable y adaptativa. No se trata de reprimir las emociones, Ya veo. sino de encontrar formas constructivas de expresarlas y canalizarlas. Existen diferentes estrategias para gestionar las emociones, como la reevaluación cognitiva, que implica cambiar la forma en que interpretamos una situación. La relajación, que nos ayuda a reducir la activación fisiológica asociada a las emociones. La expresión emocional adecuada, que implica comunicar nuestros sentimientos de forma asertiva y respetuosa. Y la búsqueda de apoyo social, que nos permite compartir nuestras emociones con personas de confianza y recibir su apoyo. Es como si tuviéramos un kit de herramientas emocionales a nuestra disposición, y la clave está en aprender a utilizar las herramientas adecuadas para cada situación. No olvidemos que la gestión emocional también implica influir en las emociones de los demás. A través de la empatía, la escucha activa y el apoyo emocional, podemos ayudar a otros a regular sus emociones y encontrar un mayor equilibrio en sus vidas. Sin duda, la inteligencia emocional es una habilidad fundamental para construir relaciones más sólidas, tomar mejores decisiones y vivir una vida más plena y significativa. Y lo mejor de todo es que se puede desarrollar y entrenar a lo largo de la vida. ¡Qué buena noticia! Me encantaría explorar en detalle las estrategias para desarrollar la inteligencia emocional. Quizás podamos dedicar un próximo episodio a este tema tan relevante. Me parece una excelente idea. Genial. Continuemos entonces con nuestra inmersión en la psicología de la emoción. Claro. Y ahora me gustaría que nos adentráramos en el enfoque conductual, una perspectiva que ha realizado importantes aportaciones a la comprensión del miedo y la ansiedad. ¿Qué nos puede decir sobre el conductismo y su relación con las emociones?
El enfoque conductual, como su nombre lo indica, se centra en la conducta observable en cómo aprendemos a responder a los estímulos del entorno. Dos mecanismos clave de aprendizaje son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico y el operante. Bien. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos mecanismos y cómo se aplican a las emociones? El condicionamiento clásico, como ya hemos visto en el ejemplo del pequeño Albert, Si recuerdas ese caso. se basa en la asociación de estímulos. Un estímulo neutro, que inicialmente no provoca una respuesta emocional, se asocia a un estímulo que sí la provoca, generalmente un estímulo aversivo como un ruido fuerte o una experiencia dolorosa. A través de esta asociación repetida, el estímulo neutro adquiere la capacidad de provocar la misma respuesta emocional. Es decir, que aprendemos a responder con miedo o ansiedad a un estímulo que antes era neutral. Exactamente. Por ejemplo, si una persona tiene una experiencia traumática en un ascensor, puede desarrollar miedo a los ascensores, aunque el ascensor en sí mismo no sea peligroso. La asociación entre el ascensor y la experiencia traumática ha creado una respuesta de miedo condicionada. Claro, el miedo se ha transferido al ascensor. Y el condicionamiento operante, ¿cómo se aplica a las emociones? El condicionamiento operante se basa en las consecuencias de nuestras acciones. Si una conducta va seguida de una consecuencia agradable como una recompensa, es más probable que la repitamos. Y si va seguida de una consecuencia desagradable como un castigo, es menos probable que la repitamos. Es decir, que aprendemos por las consecuencias de nuestras acciones. Si una acción nos produce placer, la repetimos. Si nos produce dolor, la evitamos. Exactamente. En el caso de las emociones, el refuerzo negativo juega un papel importante en el mantenimiento de las fobias. Refuerzo negativo. ¿Podrías explicarnos un poco más este concepto? Claro que sí, el refuerzo negativo consiste en la eliminación de un estímulo aversivo. Eliminación de un estímulo aversivo. Por ejemplo, si una persona tiene miedo a los perros, evitar el contacto con los perros reduce su ansiedad. Esta reducción de la ansiedad actúa como un refuerzo negativo para la conducta de evitación, haciendo que la persona sea más propensa a evitar a los perros en el futuro. Es como si la evitación fuera una recompensa, porque nos libera del miedo aunque a largo plazo perpetúe la fobia. Exactamente. El enfoque conductual nos ayuda a comprender cómo los mecanismos de aprendizaje como el condicionamiento clásico y el refuerzo negativo pueden contribuir al desarrollo y al mantenimiento de las fobias y la ansiedad. Interesante. Y esta comprensión ha sido fundamental para el desarrollo de terapias eficaces para tratar estos problemas. He oído hablar de la terapia de exposición. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? La terapia de exposición es una técnica conductual que consiste en exponer al paciente de forma gradual y controlada al estímulo fóbico. El objetivo es romper la asociación entre el estímulo fóbico y la respuesta de miedo. Romper la asociación. Al exponerse al estímulo fóbico sin experimentar las consecuencias negativas que teme el paciente, aprende que el estímulo no es realmente peligroso y la ansiedad se reduce gradualmente. Es como si la terapia de exposición desprogramara la asociación entre el estímulo fóbico y la respuesta de miedo. Una excelente manera de describirlo. La terapia de exposición, junto con otras técnicas conductuales y cognitivas, ha demostrado ser muy eficaz en el tratamiento de las fobias y la ansiedad. Es alentador saber que hay terapias eficaces para superar estos problemas. Y ahora, volviendo al cerebro, me gustaría que profundizáramos en la amígdala y su papel en el procesamiento del miedo. Ya hemos hablado de ella como un sistema de alarma, pero me intriga saber más sobre su funcionamiento. La amígdala es una estructura compleja ubicada en el lóbulo temporal del cerebro, que desempeña un papel fundamental en el aprendizaje y la memoria emocional, especialmente en relación con el miedo. Recibe información sensorial de diferentes áreas del cerebro, incluyendo el tálamo, que procesa información sensorial básica, y el córtex sensorial, que procesa información más compleja. Es como si la amígdala tuviera acceso a diferentes canales de información sensorial, permitiéndole evaluar la situación desde diferentes perspectivas. Exactamente. Y esta información sensorial se procesa en la amígdala, donde se compara con las experiencias emocionales almacenadas en nuestra memoria. Si la amígdala detecta una coincidencia entre la información sensorial actual y una experiencia emocional previa, especialmente una experiencia negativa o amenazante, se activa y desencadena una respuesta de miedo. Es decir, que la amígdala activa la alarma si detecta un peligro potencial basándose en nuestras experiencias pasadas. Precisamente. Y esta respuesta de miedo puede ser muy rápida, incluso antes de que seamos conscientes del peligro. Es un mecanismo de supervivencia que nos ha permitido evitar situaciones peligrosas a lo largo de la evolución. Es increíble. Es como si la amígdala fuera un guardián que nos protege de forma automática, incluso antes de que nuestra mente consciente tenga tiempo de procesar la información. Así es.
Y esta capacidad de la amígdala para activar respuestas rápidas e instintivas es crucial para la supervivencia. Sin embargo, la amígdala no solo se activa ante peligros reales, también puede activarse ante estímulos que se asemejan a peligros pasados, o que simplemente percibimos como amenazantes aunque no lo sean realmente. Entiendo. Es como si la amígdala fuera un poco paranoica, siempre alerta ante cualquier posible amenaza aunque sea imaginaria. En cierto modo, sí. La amígdala es un sistema de alerta temprana que prefiere pecar por exceso de precaución. Es mejor activar una falsa alarma que ignorar un peligro real. Y esta tendencia a la hipervigilancia puede explicar la aparición de miedos irracionales o fobias. Es fascinante cómo una pequeña estructura cerebral, como la amígdala, puede tener un impacto tan profundo en nuestras emociones y comportamiento. Sin duda. Y no olvidemos que la amígdala no trabaja sola. Interactúa con otras áreas del cerebro, como el córtex prefrontal y el hipocampo, para generar respuestas emocionales más complejas y adaptativas. El córtex prefrontal, como ya hemos visto, actúa como un freno de mano para las respuestas automáticas de la amígdala. ¿Cómo interactúan estas dos estructuras para regular nuestras emociones? La interacción entre la amígdala y el córtex prefrontal es fundamental para la regulación emocional. Cuando la amígdala detecta una amenaza, envía señales al córtex prefrontal, que a su vez evalúa la situación de forma más completa, teniendo en cuenta el contexto, nuestras experiencias previas y nuestros objetivos a largo plazo. Bueno, entiendo. Si el córtex prefrontal determina que la amenaza es real, puede reforzar la respuesta de la amígdala preparándonos para la acción. Pero si determina que la amenaza es falsa o que podemos afrontarla de forma eficaz, puede inhibir la respuesta de la amígdala, permitiéndonos mantener la calma y tomar decisiones más racionales. Es un sistema de control y equilibrio fascinante. La amígdala nos alerta del peligro, mientras que el córtex prefrontal nos ayuda a evaluar la situación y a responder de forma adecuada. Exactamente. Y esta interacción entre la amígdala y el córtex prefrontal es la base de nuestra capacidad para regular las emociones, para controlar nuestros impulsos y para adaptarnos a las demandas del entorno. Y hablando de adaptación, me gustaría explorar un poco más el papel del hipocampo en el procesamiento emocional. Sé que el hipocampo está involucrado en la memoria, pero ¿cómo se relaciona con las emociones? El hipocampo juega un papel fundamental en la formación de recuerdos emocionales. Recuerdos emocionales. Cuando experimentamos una emoción intensa, el hipocampo codifica la información contextual asociada a esa emoción como el lugar, el momento y las personas involucradas. Estos recuerdos emocionales nos ayudan a aprender de las experiencias pasadas y a evitar situaciones peligrosas en el futuro. Es decir, que el hipocampo nos ayuda a recordar no solo lo que sucedió, sino también cómo nos sentimos en ese momento. Exactamente. Y esos recuerdos emocionales pueden influir en nuestro comportamiento futuro, incluso sin que seamos conscientes de ello. Por ejemplo, si una persona tuvo una mala experiencia en un restaurante específico, puede sentir una sensación de malestar al volver a ese restaurante, aunque no recuerde conscientemente la experiencia negativa. Su hipocampo ha almacenado el recuerdo emocional y está influyendo en su respuesta emocional actual. Es increíble cómo nuestro cerebro almacena y utiliza la información emocional para guiarnos en nuestras decisiones y comportamientos. La interacción entre la amígdala, el córtex prefrontal y el hipocampo nos permite aprender de las experiencias emocionales, regular nuestras respuestas emocionales y adaptarnos a las demandas del entorno. Realmente estamos descubriendo la complejidad del cerebro y su papel fundamental en la experiencia emocional. Y ahora me gustaría que exploráramos un poco más el papel del córtex cingulado anterior en el procesamiento emocional. Ya hemos mencionado brevemente su estructura, pero me intriga saber más sobre su función. ¿Qué nos puedes decir sobre el córtex cingulado anterior? El córtex cingulado anterior, especialmente su porción anterior, juega un papel crucial en la detección de conflictos y discrepancias, lo que a menudo desencadena respuestas emocionales. Conflictos y discrepancias. Imagina que estás esperando una llamada importante, pero el teléfono no suena. Esta discrepancia entre tu expectativa y la realidad puede generar ansiedad o frustración. Claro. Es como si el córtex cingulado anterior estuviera constantemente monitorizando nuestro entorno en busca de señales que no coinciden con nuestras expectativas. Exactamente. Y cuando detecta una discrepancia activa, una respuesta emocional que nos ayuda a ajustar nuestro comportamiento. Entiendo. Es como si el córtex cingulado anterior fuera un sistema de control de calidad que nos avisa cuando algo no va según lo previsto. Y esta señal de alerta nos permite corregir el rumbo y tomar decisiones más adaptativas. Precisamente, el córtex cingulado anterior también está involucrado en la experiencia subjetiva de la emoción, especialmente en la percepción de la intensidad emocional. Es decir, que el córtex cingulado anterior nos ayuda a sentir la fuerza de nuestras emociones. Exactamente.
Esta región integra información sensorial, visceral y emocional para generar la sensación subjetiva de la intensidad emocional. Es como si el córtex cingulado anterior fuera el amplificador de nuestras emociones. Fascinante. Y no olvidemos que el córtex cingulado anterior también interactúa con el córtex prefrontal y la amígdala, modulando las respuestas emocionales y regulando la expresión emocional. Así es, el córtex cingulado anterior junto con la amígdala y el córtex prefrontal forman un complejo sistema de procesamiento emocional que nos permite adaptarnos a las demandas del entorno. Es asombroso cómo diferentes partes del cerebro trabajan juntas para generar, regular y experimentar las emociones. Realmente hemos realizado un viaje fascinante a través de la neurobiología de la emoción. Y ahora me gustaría que exploráramos un poco más la perspectiva cognitiva, un enfoque que ha revolucionado la forma en que entendemos las emociones. ¿Qué nos puedes decir sobre la perspectiva cognitiva? La perspectiva cognitiva enfatiza el papel de la valoración o appraisal en la generación de emociones. Valoración o appraisal. La valoración se refiere a la interpretación que hacemos de las situaciones. Nuestras emociones no son respuestas automáticas a los estímulos, Entiendo. sino que dependen de cómo evaluamos su significado para nosotros. Es decir, que la misma situación puede provocar diferentes emociones en diferentes personas dependiendo de cómo la interpreten. Exactamente. Nuestras experiencias previas, nuestras creencias, nuestros valores y nuestros objetivos influyen en cómo percibimos e interpretamos las situaciones. Y esta interpretación a su vez determina la emoción que experimentamos. Interesante. ¿Y cómo se realiza esta evaluación o valoración? ¿Qué factores influyen en nuestra interpretación de las situaciones? Utilizamos diferentes criterios de valoración como la relevancia del evento para nuestras metas, su congruencia con nuestras expectativas, la capacidad de afrontamiento que percibimos y su compatibilidad con las normas sociales. Es como si tuviéramos un software emocional que analiza la situación y nos dice cómo debemos sentirnos. Una excelente metáfora. Y diferentes teóricos han desarrollado modelos de valoración que explican cómo estos criterios interactúan para generar diferentes emociones. Uno de estos modelos es el de Lazarus, que destaca la importancia de la valoración primaria y secundaria. La valoración primaria se refiere a la evaluación inicial del significado del evento para nuestro bienestar, si el evento es bueno o malo para nosotros. La valoración secundaria se refiere a la evaluación de nuestros recursos de afrontamiento, si podemos hacer frente a la situación. Entiendo. La combinación de estas dos valoraciones determina la emoción que experimentamos. El modelo de Lazarus me parece muy lógico. Y si un evento se percibe como amenazante y no creemos tener los recursos para afrontarlo, es probable que experimentemos miedo o ansiedad. Exactamente. Y si un evento se percibe como positivo y congruente con nuestras metas, es probable que experimentemos alegría o satisfacción. Interesante. Y además de este modelo, ¿existen otras teorías cognitivas que nos ayudan a comprender las emociones? Sí existen otros modelos cognitivos que han aportado valiosas perspectivas a la psicología de la emoción. Por ejemplo, el modelo de Scherer propone un procesamiento secuencial de la información que incluye 5 componentes: cognitivo, neurofisiológico, motivacional, expresivo, instrumental y de sentimiento subjetivo. Estos componentes interactúan de forma dinámica para generar la experiencia emocional completa. 5 componentes. Eso suena complejo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos componentes? Claro, el componente cognitivo se refiere a la evaluación del significado del evento. El componente neurofisiológico se refiere a los cambios corporales que acompañan a la emoción. El componente motivacional se refiere a las tendencias de acción que la emoción genera. El componente expresivo instrumental se refiere a la expresión facial y corporal de la emoción. Y el componente de sentimiento subjetivo se refiere a la experiencia consciente de la emoción. El modelo de Scherer me parece muy completo. Y ambos modelos, el de Lazarus y el de Scherer, destacan la importancia de los factores cognitivos en la generación de emociones. Exactamente. Nuestras emociones no son solo respuestas automáticas, sino que están moldeadas por nuestra interpretación del mundo. La perspectiva cognitiva realmente ha ampliado nuestra comprensión de las emociones. Y ahora que hemos explorado las diferentes perspectivas teóricas, me gustaría volver a un tema que me parece fundamental: la inteligencia emocional. Hemos hablado de sus 4 habilidades clave, pero me encantaría profundizar en cómo podemos desarrollarlas. ¿Qué estrategias o técnicas podemos utilizar para mejorar nuestra inteligencia emocional? La inteligencia emocional, como ya hemos mencionado, es una habilidad fundamental para el bienestar personal y social. Afortunadamente es una habilidad que se puede desarrollar y entrenar a lo largo de la vida. Existen diferentes programas y técnicas que pueden ayudarnos a mejorar nuestra inteligencia emocional. Me encantaría conocer algunas de estas estrategias. ¿Podrías compartir con nosotros algunas técnicas para mejorar nuestra inteligencia emocional? Claro que sí.
Una de las técnicas más populares es la meditación, que nos ayuda a desarrollar la atención plena, la capacidad de estar presentes en el momento presente, sin dejarnos arrastrar por los pensamientos y las emociones. La meditación nos permite observar nuestras emociones con mayor claridad, sin juzgarlas ni reprimirlas, lo que facilita su gestión. La meditación, una práctica milenaria que ahora la ciencia moderna está redescubriendo como una herramienta poderosa para el bienestar emocional. Exactamente. Otra técnica muy útil es el mindfulness, que nos ayuda a prestar atención a nuestras experiencias internas, incluyendo las emociones con una actitud de curiosidad y aceptación. El mindfulness nos permite darnos cuenta de las señales emocionales antes de que se conviertan en reacciones automáticas, lo que nos da un mayor control sobre nuestras respuestas emocionales. El mindfulness es una práctica que nos invita a prestar atención a nuestras emociones sin juzgarlas ni intentar cambiarlas. Simplemente observarlas con curiosidad y aceptación. Así es. Y además de estas prácticas individuales, la terapia cognitivo-conductual también puede ser muy útil para desarrollar la inteligencia emocional. La terapia cognitivo-conductual nos ayuda a identificar los patrones de pensamiento y comportamiento que contribuyen a las dificultades emocionales y a desarrollar estrategias para cambiarlos. Por ejemplo, si una persona tiende a rumiar pensamientos negativos, la terapia cognitivo-conductual le enseñará a identificar estos pensamientos, a cuestionarlos y a reemplazarlos por pensamientos más realistas y adaptativos. La terapia cognitivo-conductual, una herramienta valiosa para comprender la relación entre nuestros pensamientos, emociones y comportamientos y para desarrollar estrategias para cambiar los patrones que nos generan dificultades emocionales. Exactamente. Y por último, la formación en habilidades sociales también puede ser muy útil para mejorar la inteligencia emocional. Las habilidades sociales nos permiten comunicarnos de forma asertiva, gestionar los conflictos de forma constructiva y construir relaciones más saludables. Por ejemplo, si una persona tiene dificultades para expresar sus emociones de forma asertiva, la formación en habilidades sociales le enseñará a comunicar sus necesidades y sus límites de forma clara y respetuosa. La formación en habilidades sociales es una herramienta que nos empodera para comunicarnos de forma más eficaz, gestionar los conflictos de forma constructiva y construir relaciones más saludables. Exactamente. La meditación, el mindfulness, la terapia cognitivo-conductual y la formación en habilidades sociales son solo algunas de las muchas estrategias que pueden ayudarnos a desarrollar la inteligencia emocional. Lo importante es encontrar las técnicas que mejor se adapten a nuestras necesidades y preferencias y practicarlas de forma regular. Es alentador saber que la inteligencia emocional es una habilidad que podemos desarrollar y mejorar a lo largo de la vida. Y ahora me gustaría que volviéramos al fascinante mundo del cerebro y exploráramos un poco más la neuroanatomía de las emociones. Hemos hablado de la amígdala, el córtex prefrontal y el hipocampo. Pero, ¿existen otras áreas del cerebro que estén involucradas en el procesamiento emocional? Sí existen otras áreas del cerebro que juegan un papel importante en la experiencia emocional. Por ejemplo, la ínsula ubicada en la profundidad del cerebro. La ínsula está involucrada en la percepción de las sensaciones corporales y en la generación de sentimientos subjetivos. Se cree que la ínsula juega un papel fundamental en la experiencia de emociones como el disgusto, el asco y la repugnancia. Es decir, que la ínsula nos ayuda a conectar las sensaciones corporales con las emociones, permitiéndonos experimentar la dimensión física de las emociones. Exactamente, Ira. Otra área importante es el núcleo accumbens, una estructura subcortical que forma parte del sistema de recompensa del cerebro. El núcleo accumbens. El núcleo accumbens se activa ante estímulos placenteros como la comida, el sexo y las drogas, y está involucrado en la experiencia de emociones como la alegría, el placer y la euforia. El núcleo accumbens es una estructura cerebral que nos impulsa a buscar el placer y a evitar el dolor, una función fundamental para la supervivencia y la motivación. Así es. Y no podemos olvidar el hipotálamo, una estructura que regula funciones corporales básicas. El hipotálamo. Como el hambre, la sed y la temperatura, pero que también está involucrada en la respuesta de estrés. El hipotálamo activa la liberación de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, preparando al cuerpo para la lucha o la huida. El hipotálamo, una estructura que conecta el cerebro con el cuerpo, regulando funciones vitales y orquestando la respuesta de estrés. Exactamente. La amígdala, el córtex prefrontal, el hipocampo, la ínsula, el núcleo accumbens y el hipotálamo son solo algunas de las muchas estructuras cerebrales que trabajan en conjunto para generar la compleja experiencia emocional. Es asombroso cómo diferentes áreas del cerebro, cada una con sus funciones específicas, se coordinan para crear la sinfonía de las emociones. Realmente hemos profundizado en la neuroanatomía de las emociones. Y ahora me gustaría que exploráramos un poco más la dimensión social de las emociones. ¿Cómo influyen las emociones en nuestras relaciones interpersonales?
Las emociones juegan un papel fundamental en nuestras relaciones interpersonales. Las expresiones emocionales como la sonrisa, el llanto y el ceño fruncido actúan como señales sociales que comunican nuestros estados internos a los demás. Entiendo. Estas señales emocionales nos ayudan a comprender las intenciones y las emociones de los demás y a ajustar nuestro comportamiento en consecuencia. Es decir, que las emociones facilitan la comunicación y la interacción social. Exactamente. Las emociones también influyen en la formación de vínculos afectivos. Las emociones positivas como la alegría, el amor y la gratitud fortalecen los lazos sociales, mientras que las emociones negativas como la ira, el miedo y la tristeza pueden generar distancia y conflicto. Es decir, que las emociones pueden unir o separar a las personas. Así es. La capacidad de comprender y gestionar las emociones, tanto las propias como las de los demás, es fundamental para construir relaciones interpersonales, saludables y satisfactorias. Y esta capacidad, como ya hemos visto, es lo que llamamos inteligencia emocional. Exactamente. La inteligencia emocional es una habilidad clave para el éxito social. Las personas con alta inteligencia emocional son más empáticas, más asertivas, más capaces de gestionar los conflictos de forma constructiva y más propensas a establecer relaciones interpersonales satisfactorias. Es alentador saber que la inteligencia emocional, como cualquier otra habilidad, se puede desarrollar y entrenar. Y ahora, para finalizar nuestra inmersión en el mundo de las emociones. Me gustaría que reflexionáramos un poco sobre la naturaleza misma de las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Para qué sirven? ¿Qué papel juegan en la experiencia humana? Las emociones son un proceso complejo que involucra la percepción, la valoración, la activación fisiológica, la expresión y la experiencia subjetiva. Son un mecanismo fundamental para la supervivencia, la adaptación y la interacción social. Las emociones nos alertan del peligro, nos motivan a buscar la recompensa, nos ayudan a conectar con los demás y nos guían en la toma de decisiones. Es decir, que las emociones son una parte integral de lo que nos hace humanos. Exactamente. Las emociones nos permiten experimentar la vida en toda su intensidad, con sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. Comprender las emociones, tanto las propias como las de los demás, es fundamental para vivir una vida plena y significativa. Realmente hemos realizado un viaje fascinante a través del mundo de las emociones. Hemos explorado sus raíces históricas, sus bases biológicas, sus funciones psicológicas y su impacto en nuestras relaciones interpersonales. Y aunque todavía nos queda mucho por descubrir sobre este complejo proceso, espero que esta inmersión te haya inspirado a seguir explorando el fascinante universo de las emociones. Sin duda ha sido una experiencia enriquecedora. Y ahora, para concluir nuestro viaje, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Qué papel juegan las emociones en la construcción de un mundo más justo, compasivo y sostenible? Una pregunta que nos invita a explorar la dimensión ética y social de las emociones y a reflexionar sobre cómo podemos utilizar la inteligencia emocional para construir un futuro mejor para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de las emociones. Esperamos que te haya inspirado a seguir explorando este fascinante universo interior. Hasta la próxima. Como estábamos diciendo, la formación en habilidades sociales puede ser muy útil para mejorar la inteligencia emocional. Las habilidades sociales nos permiten comunicarnos de forma asertiva, gestionar los conflictos de forma constructiva y construir relaciones más saludables. Por ejemplo, si una persona tiene dificultades para expresar sus emociones de forma asertiva, la formación en habilidades sociales le enseñará a comunicar sus necesidades y sus límites de forma clara y respetuosa. La formación en habilidades sociales, una herramienta que nos empodera para comunicarnos de forma más eficaz, gestionar los conflictos de forma constructiva y construir relaciones más saludables. Exactamente. Y retomando nuestra inmersión en la psicología de la emoción. Hemos explorado las bases biológicas, las funciones psicológicas y el impacto de las emociones en nuestras relaciones. Para completar nuestro recorrido, me gustaría profundizar en la dimensión social de las emociones, un aspecto crucial para comprender cómo navegamos el complejo mundo de las relaciones humanas. Me parece fascinante. Siempre me ha intrigado cómo las emociones pueden unir o separar a las personas. Podríamos decir que las emociones son el lenguaje secreto de las relaciones. En cierto modo, sí. Las expresiones emocionales como la sonrisa y llanto o el ceño fruncido actúan como señales sociales que comunican nuestros estados internos a los demás. Son un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y lingüísticas. A través de estas señales podemos comprender las intenciones y las emociones de los demás incluso sin necesidad de palabras. Es como si las emociones fueran un puente invisible que conecta a las personas. Una sonrisa puede transmitir alegría y apertura, mientras que un ceño fruncido puede indicar enojo o desaprobación. Exactamente. Esas señales emocionales nos permiten anticipar el comportamiento de los demás y ajustar nuestras propias acciones en consecuencia, facilitan la cooperación, la empatía y la construcción de relaciones significativas,
Las emociones no solo son experiencias individuales, sino que también juegan un papel crucial en la dinámica social. Podríamos decir que la inteligencia emocional es la clave para navegar con éxito este complejo mundo de las relaciones. Sin duda, la inteligencia emocional es fundamental para el bienestar social. Las personas con alta inteligencia emocional son más hábiles para percibir, comprender y gestionar las emociones, tanto las propias como las de los demás. Claro. Esto les permite construir relaciones más sólidas, resolver conflictos de forma constructiva y crear un clima emocional positivo en su entorno. Es alentador saber que la inteligencia emocional es una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer. En episodios anteriores hemos explorado algunas técnicas para mejorarla. ¿Hay algo más que podamos hacer para cultivar nuestra inteligencia emocional en el día a día? Cultivar la inteligencia emocional es un proceso continuo que requiere atención y práctica. Te puedo compartir algunas estrategias adicionales que pueden ser útiles. Primero, presta atención a tu lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una forma poderosa de comunicación no verbal. Observa cómo te mueves, cómo te sientas, cómo gesticulas. Tu postura y tus gestos pueden revelar mucho sobre tu estado emocional, tanto a ti mismo como a los demás. Es cierto, a veces nuestro cuerpo habla más alto que nuestras palabras. Cruzar los brazos puede indicar cierre o defensividad, mientras que inclinarse hacia adelante puede mostrar interés y atención. Exactamente. Segundo, practica la escucha activa. La escucha activa implica prestar atención no solo a las palabras, sino también al tono de voz, a las expresiones faciales y al lenguaje corporal del interlocutor. Demuestra empatía, interés genuino y respeto por la perspectiva del otro. Escuchar con atención, sin interrumpir, sin juzgar, intentando comprender realmente lo que la otra persona está sintiendo y comunicando. Así es. Tercero, aprende a identificar y expresar tus emociones de forma asertiva. La asertividad implica comunicar tus necesidades y tus límites de forma clara, directa y respetuosa. No se trata de reprimir tus emociones, sino de expresarlas de forma adecuada sin agredir ni manipular a los demás. La asertividad. Un equilibrio entre la pasividad y la agresividad. Una forma de comunicación que nos permite expresar nuestras emociones y defender nuestros derechos sin dejar de respetar a los demás. Exactamente. Y cuarto, cultiva la gratitud. La gratitud es una emoción positiva que nos permite apreciar las cosas buenas de la vida, incluso en medio de las dificultades. Practicar la gratitud nos ayuda a enfocar nuestra atención en lo positivo, a valorar nuestras relaciones y a cultivar un estado de ánimo más positivo. La gratitud. Una emoción que nos conecta con la abundancia y la belleza de la vida, una fuente de bienestar y felicidad. Así es. Prestar atención al lenguaje corporal, practicar la escucha activa, expresar las emociones de forma asertiva y cultivar la gratitud son solo algunas estrategias que pueden ayudarnos a fortalecer nuestra inteligencia emocional y a construir relaciones más saludables y satisfactorias. Realmente hemos explorado un amplio panorama de la psicología de la emoción, desde sus bases biológicas hasta su impacto en nuestras relaciones interpersonales. Ha sido un viaje fascinante lleno de descubrimientos y reflexiones. Y a pesar de los avances en la comprensión de las emociones, aún nos queda mucho por descubrir. Las emociones son un proceso complejo y multifacético que sigue desafiando a la ciencia. Es cierto, las emociones son un misterio que nos invita a seguir explorando, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Y para concluir nuestra inmersión en este fascinante mundo, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia emocional para construir un mundo más justo, compasivo y sostenible? Una pregunta que nos desafía a ir más allá de lo individual y considerar el impacto de las emociones en la sociedad en su conjunto. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos utilizar nuestras habilidades emocionales para crear un mundo donde la empatía, la compasión y la solidaridad sean los pilares de la convivencia humana. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo de las emociones. Esperamos que este viaje te haya inspirado a seguir explorando este fascinante universo interior. Hasta la próxima.